palabra, por favor. Un momentito, justamente a eso iba, ¿no? Yo entiendo de que la preocupación de los colegas parlamentarios es de que esto sea más transparente cada vez. Y en ese orden de cosas, le hemos escuchado, colega Dieter, y me pareció una buena metodología el ir analizando punto por punto y ir aprobando punto por punto. Es más, se ha encontrado que hay una duplicidad de artículos que podríamos ir eliminando, lógicamente con el concurso y la aprobación de todos, de los 9, ¿no? En ese sentido, podríamos más bien avanzar este tema el día de hoy, ¿no? Para poder ir dando resultados objetivos. Entonces vamos avanzando porque en el otro caso, de que si esperamos que se pueda entregar un sobre hacia a nuestra secretaria técnica, el estudio de eso, va a venir otra sesión y no vamos a hacer ni en 3 sesiones esto. Esa es mi apreciación. Por si acaso yo les he dicho siempre que la presidencia no impone cosas, simplemente las transmite hacia ustedes. ¿Me permiten darle la palabra a la congresista María Retamoso, por favor? Pedí la palabra, presidente. Sí, ella también lo pidió. Sí, yo la bueno, ya. Y luego Rocío. Gracias, presidente. Sí, es muy importante revisar el reglamento y traer los aportes que ya cada uno hemos podido analizar, ¿no? Ya que lo hemos recibido con más de un día de anticipación. Yo quería dar a conocer, así como lo hizo el congresista Dieter Columbus, quería dar a conocer también lo que he podido revisar. Me va a disculpar. Pero, presidente, disculpe, Cristina, presidente. Yo había pedido la palabra sobre el punto del congresista Pérez, sobre lo que ha propuesto el congresista Pérez. Quería comentar. No, es que la congresista Retamoso había pedido antes, entonces... Una interrupción. ¿Sería? Pero igual, lo seguimos discutiendo, no hay problema. Claro, una interrupción, sí. No hay problema, presidente. Le concedo la interrupción, Rocío. Ya, solo sobre el tema del análisis del reglamento. Ya. A ver, nosotros tenemos un reglamento muy complejo, es un reglamento muy complejo. Y en ese sentido, por supuesto, creo que todos lo hemos leído, lo hemos analizado, hemos hecho nuestras observaciones, etcétera. El reglamento tiene que ser entendido como una estructura, es una forma estructural. Si en esa estructura, usted que es arquitecto, se retira una pieza, o sea, en el sentido en que si vamos a ir aprobando artículo por artículo, el problema sería que podríamos aprobar hasta el artículo número 10 y ahí nos daríamos cuenta lo que ha planteado, por ejemplo, el congresista Dieter Columbus, que el artículo 30 y tantos parece similar, es igual al otro artículo. ¿Cuál sería mejor, el 30 y tantos, incorporarlo al 13 o el 13 que se mantenga? Si ya aprobamos el 13, o sea, tendríamos que quitar el 36. Entonces, yo soy de la idea, bueno, gracias por la interrupción, de seguir con esta metodología de analizar la estructura de todo el reglamento y escucharnos entre nosotros cuáles son las propuestas. Me ha interesado mucho la lectura del congresista Dieter Columbus, es muy, digamos, detallista sobre una serie de temas. Yo también tengo un montón de comentarios y bueno, simplemente quería señalar de que me parece importante aprobar el reglamento en su conjunto. Esa era mi propuesta. Bien, gracias, presidente. Bien, en primer lugar quiero saludar el esfuerzo que ha hecho la comisión y el equipo técnico para presentarnos este proyecto de reglamento. En general, saludo el esfuerzo porque me parece que hay aspectos muy rescatables y, desde luego, también hay aspectos que, en todo caso, pueden ser mejorados, ¿no? Precisamente, señor presidente, comienzo mencionando que me parece fundamental que se pueda incluir dentro de los principios, en el artículo del título preliminar, el principio de publicidad, para hacer que toda información producida en el marco de las actuaciones, sean documentos, evaluaciones, los resultados de las mismas, no vamos a saber mucho sobre las relaciones laborales de los candidatos. Es más, por ejemplo, en 2 años Odebrecht ya estaba con las operaciones congeladas, igual Camargo y Correa, igual OAS, ¿no?, que paralizaron sus operaciones a inicios de 2017.
Entonces, para el FREPAVI y para la ciudadanía, presidente, creo que es importante saber si los candidatos han tenido relaciones con este grupo o con sus consorciadas, sea o no como abogados, o quizás podrían ser como directores, gerentes o consultores. Esto sí es algo que tenemos que también tener en cuenta. También... Sí, presidente. Presidente, a través de usted. A través de la presidencia. Gracias, congresista Retamoso. Gracias, en el congresista proyecto de reglamento, Retamoso. como bien ha señalado la congresista, en el inciso I, sobre el tema de los patrocinios y demás, nosotros estamos haciendo en este proyecto de reglamento una imprecisión por debajo de lo que dice la norma, porque la norma no dice que son 2 años y el reglamento solamente ha puesto 2. La norma te dice que los que presentan DJI de la Contraloría es de los últimos 5 años, que es lo que nosotros hemos presentado como congresistas, ¿no? Entonces, deberíamos, como bien dice la congresista Retamoso, regirnos al estándar de todos, de 5 años, porque no habría ninguna razón de ser de que a los que van a postular al TC le hagamos una rebajita en el plazo y sean 2 nomás. Justamente como dice la congresista Retamoso, para evitar pues de que los abogados que han patrocinado empresas que están hasta el cuello en corrupción no vayan a hacer que terminen postulando. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Para continuar, en el mismo artículo, en el inciso J, referido a participaciones en colectivos, también sería agregar unos años. Ahora bien, en relación al artículo 21, estoy de acuerdo con la redacción del artículo referido al trámite de las tachas. Pero, mientras se revisaba el reglamento, este artículo, el artículo 21, hizo dar cuenta de que estamos obviando un tema que es fundamental: la regla de la adopción de acuerdos para la toma de decisiones. Quiero hacer notar a esta comisión que para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional se necesita 87 votos, es decir, una mayoría calificada, ¿no? También como ya lo había mencionado el colega Dieter Columbus. En nuestra comisión también debería trabajarse con una regla de mayorías igualmente estricta, presidente. Considero que se debería exigir no una mayoría simple, sino al menos una mayoría absoluta, ¿no? Se podría elevar quizás a una mayoría de 6, no estaría mal, porque reitero, se exigen los consensos más altos en el caso de la selección de magistrados. Presidente, un artículo particularmente importante es el artículo 24 del reglamento de selección. Si estamos frente a un concurso público, que es un procedimiento meritocrático, pienso que darle el 30% de la nota a la entrevista personal, que es un aspecto subjetivo de la evaluación, considero que algo cuestionable de que de los 100 puntos, 30 se destinen a una entrevista y tan solo 3 puntos a la investigación en materia jurídica. O sea, esta pandemia, presidente, nos enseña que nos falta investigación en todos los campos del conocimiento y el reglamento propone 30 puntos para la entrevista. Como reitero, es subjetiva y poco meritocrático. Y tan solo 3 puntos para la investigación. Entonces, transmitámosles un buen mensaje a los jóvenes estudiantes de las facultades de Derecho. El mensaje de este reglamento para los estudiantes también debería ser: fórmense académicamente, pero no se detengan. Aporten con su trabajo honesto a la sociedad, pero no se detengan. Hagan investigación científica en el campo de su especialidad. Nunca dejen de estudiar y actualícense, porque siempre se les podrá poner a prueba en un examen de conocimientos. Si hacen eso, presidente, si obtienen esos méritos, ellos van a tener el 85% del éxito asegurado y ese va a ser un buen mensaje para los jóvenes. Señor presidente, creo que un gran gesto de esta comisión
es que se podrían quitar a los 30 puntos de la entrevista personal 15 puntos y el 15 puntos restante vaya directamente al rubro de investigación para que de tener 3 puntos pase a tener 18 puntos. Creo que eso es lo que correspondería en este punto. También, desde luego, la investigación debe ser aquella que se someta a evaluaciones rigurosas, es decir, que se exija que únicamente alcanzarán los 18 puntos aquellos que publiquen investigaciones en revistas especializadas y sometidas al sistema de doble ciego o tesis de magíster o doctorales. No tanto la publicación del libro, porque finalmente esto no asegura la calidad académica, como sí publicar en revistas especializadas. Esa es la manera, señor presidente, de darle un buen mensaje a la sociedad y a nuestros jóvenes. Más allá de eso, señor presidente, es completamente inadecuado dar más puntos por maestría en un derecho constitucional. Adicionalmente, señor presidente, con respecto al ejercicio profesional, hay que tener cuidado con la cátedra universitaria. Si el profesional de derecho se ha dedicado a la cátedra, debe exigirse que sea a tiempo completo, porque si no es a tiempo completo, entonces se ha ejercido la actividad profesional y esta es la que debe contabilizarse. Imagínese que un catedrático o catedrática que solo dicte unas horas, es decir, a tiempo parcial, y el resto de su actividad sea dedicado a otro tipo de actividades, entonces no estarían en las mismas condiciones que los otros profesionales que ejercieron la actividad profesional de manera exclusiva. En relación al artículo 30 del reglamento, considero que es algo que también debemos de revisar. Dice, la evaluación de conocimientos será oral. Y esta menciona que debe ser motivada y entregada en sobre cerrado al presidente para que promedie las notas. Algo que también lo estaba mencionando el colega Ditel Columbus, que esto no daría un buen mensaje de transparencia, ¿no? Considero, señor presidente, que esto de los sobres cerrados deben terminar, deben acabarse. El examen oral debe ser público, las respuestas deben ser públicas, la calificación, así como su motivación, deben ser públicas y publicitadas en todos los casos. Quizás el candidato estará inconforme con el puntaje, pero sabrá cuál fue el criterio de esta comisión y en particular de cada integrante, así como también toda la ciudadanía. Lo reitero, no estamos de acuerdo con el punto donde menciona la calificación, entregar esa calificación en sobre cerrado. Esto en 2 artículos, en el artículo 30 y en el artículo 34, ¿no? Para poder precisar, presidente. Con respecto a la participación de la Contraloría, dispuesta en el artículo 32.1, considero que esta no guarda relación con el artículo 32.2. Por ejemplo, el artículo 32.1 establece que el informe, producto del examen de las declaraciones, se presenta a la comisión especial antes de la entrevista personal. Sin embargo, en el artículo 32.2 señala que el candidato puede ser descalificado en cualquier etapa del procedimiento producto del informe. Quizás se podría precisar que la descalificación opera a partir de la entrevista personal por este aspecto. Otro punto es que la decisión de descalificar a alguien no debería ser de manera automática. Las observaciones o, en todo caso, el examen que remita a la Contraloría General debe ser revisado y valorado por los congresistas integrantes de esta comisión y luego de ello tomar una decisión. Culmino, señor presidente, mencionando que el reglamento debe establecer que todos los asesores, abogados, desde luego,
de los miembros de la comisión especial, así como el equipo técnico de su presidencia, están impedidos de postular a menos que renuncien antes de la convocatoria. Además, todos los mencionados están en la obligación de poner en conocimiento de esta comisión si hay algún familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad como postulante. Es cuanto he podido aportar, presidente, al reglamento. Presidente, muchísimas gracias. Sí, congresista Pérez. Muy bien, en ese sentido de dinámica de trabajo, me voy a referir específicamente al artículo 7. Está el artículo 7 en la página 4, para estar concretos. Sí, efectivamente, acá lo que quisiera añadir es en el artículo 7 un punto: los que hayan ejercido militancia política en los últimos 5 años, o sea, como impedimento para la inscripción y postulación. Y esto básicamente está relacionado al gran problema de que muchos políticos han utilizado el aparato judicial para poder entorpecer todo lo que la justicia ha debido de llegar, y eso ha creado impunidad. Y definitivamente creo que este Congreso es distinto al resto y creo que deberíamos de considerarlo en estos últimos 5 años, por lo menos, que no hayan ejercido la militancia, obviamente que esté publicada en el ROP. Es básicamente el tema del artículo 7 de impedimento para la inscripción y postulación. Por otro lado, quiero ir directamente al artículo 24, con respecto a la puntuación. En efecto, del 100% de la puntuación, artículo 4 está en la página 9, 24, puntuación. El puntaje máximo a alcanzar es de 100 puntos. Dicho puntaje se distribuye según cada etapa de la siguiente forma. Y esto obviamente merece un análisis. Primero que nada, en todo momento, en la ley habla de la meritocracia. La ley por la cual estamos nosotros actuando ahora, la 31031, habla de la meritocracia transparente, meritocrático, para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En aras de la meritocracia, planteo a la mesa que del 100%, el 50% esté directamente relacionado al examen escrito, no al examen oral, sino escrito. El 25% al currículum vitae y el 25% a la entrevista personal. ¿Por qué la entrevista personal en este momento debería considerarse como una parte preponderante? Porque es el conocimiento holístico después de lo escrito, de lo conocimiento fáctico. Entonces, nosotros podemos ser grandes duchos en la materia de repente de manera literal, pero en la práctica nuestros conocimientos de pronto llegan a algún sesgo. Y si este componente es específicamente de interpretación de la Constitución, entonces yo como sé, por ejemplo, si yo sé que el aborto es malo, entonces ¿cómo puedo yo definir que la pastilla del día siguiente no es mala para la vida humana? Entonces ahí hay un efecto interpretativo, que es lo que nosotros necesitamos conocer en una entrevista personal. De tal forma de que la parte académica, el conocimiento es la base, porque sin conocimiento no voy a hacer nada. Yo como médico sé la anatomía, pero de ahí a hacer algún componente específico de la anatomía, pues ya eso tiene que ver específicamente con la praxis, con mi formación ya moral, mi formación ética, profesional y todo lo demás. Algunas personas dicen que practicar el aborto es bueno, en muchos países lo hacen, pero para mí eso es aberrante, porque va en contra de la vida y la salud. Entonces esa interpretación es la que queremos conocer, el conocimiento lo tenemos. Entonces en base a eso es que debemos irnos hacia el tema de la meritocracia, y creo que la mejor forma es ir por ese lado. Y definitivamente dentro del currículo vitae,
hay un sinnúmero de componentes que serían necesariamente, y respaldo lo que dice nuestra colega de FERPAP, para ver justamente el tema de los trabajos, de la investigación, y que eso es vital, creo yo, dentro de la parte meritocrática. Por lo tanto, planteo del 100%, 50 examen escrito, 25 currículum y 25 entrevista personal. Respecto ahora al capítulo 8, evaluación curricular, artículo 25.2, el inciso D. Con respecto a la evaluación curricular, dice en el 25.2, en la evaluación curricular se califica lo siguiente. Formación académica, muy bien, perfecto, eso es factible, lo puedo evaluar. Experiencia profesional también, edad, tiempo, y cuántos años y todo lo demás. Labor de investigación en materia jurídica también es evidentemente evaluable. El tema está con respecto a los méritos y reconocimientos. Yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres para no descalificar a nadie, pero yo recuerdo grandes personajes que ahora están bien metidos en la cárcel, que han tenido unos reconocimientos espectaculares. Entonces, eso de reconocimientos, méritos, en mérito a su gran labor, ¿en su gran labor de qué? De robarle al Perú. Y ahí tienen sus grandes medallas de oro y grandes cintas de seda. Pero realmente, señor presidente, eso no es una evaluación curricular. Creo que eso, incluso las personas que lo tienen dirían, bueno, yo tengo, sí, porque realmente he tenido buenos méritos y reconocimientos, sí, pero también acá vienen de todo. Así es que no habría manera de saber si es que realmente alguno de ellos sí lo tiene porque por decencia, por decoro. Yo tengo también mis méritos, tengo mis llaves de la ciudad y todo lo demás, pero eso no te hace ni más ni menos. Pero sí podría darse puntuación a alguien que definitivamente no lo merece. Y acá en el Perú, lamentablemente, a veces se dan méritos y condecoraciones a gente impresentable. Ahora, eso sería, obviamente, mi propuesta es retirarla. Con respecto a la tabla, evaluación curricular, en la tabla de puntaje, quiero ir a la formación académica, grados y estudios. Definitivamente en el 1.3 dice estudios concluidos de doctorado y maestría. Definitivamente voy en la misma línea del congresista Columbus con respecto a que estos estudios no podríamos considerar concluidos. O tienes o no tienes el grado. Por lo tanto, eso definitivamente está de más. Pero algo que sí me llama la atención es las letras chiquititas de abajo. Los estudios, acá dice, bueno, los estudios no concluidos, definitivamente eso para mí no debería estar el 1.3, debería ser retirado. Dice, abajo en las letritas chiquitas, emitida por universidades licenciadas por la SUNEDU. O sea, los magistrados que terminaron en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, los magistrados que terminaron en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad de Chiclayo, la Universidad de Loreto, o sea, estos no pueden postular. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Yo creo que acá es en títulos que están registrados en todo caso en la SUNEDU, pero no hay que emitidos, pero ya el registro lo tenemos. Entonces acá sí se tiene que cambiar y poner específicamente títulos o grados registrados en la SUNEDU, más que emitidos por universidades licenciadas, porque eso sí se presta a un sesgo que definitivamente incluso este mismo Tribunal Constitucional tiene que tomar acciones específicas sobre el tema. Ahora, sobre el ejercicio profesional, en el número 2, dice magistrado A, juez supremo, / superior o fiscal supremo, superior. Pero acá hemos visto también que hay algunos que son alternos, algunos que están de manera, no son nombrados, por lo tanto deberíamos de considerar a las personas nombradas. Eso es básicamente mi posición al respecto, magistrados nombrados. O titular, ¿no? Exacto, así es. Con respecto a la cátedra universitaria, en la misma línea de los maestros, de las personas que se dedican a la parte académica, creo que sería un desmedro no poner puntaje
al auxiliar, asociado y principal, considerando el trabajo y obviamente la meritocracia que tiene que tener un principal y el tiempo de trabajo también en las investigaciones. Por lo tanto, estoy planteando que principal tenga 5 puntos, asociado 3 puntos y auxiliar 2 puntos. Y claro, los puntos adicionales en base a los años que han cursado en cada uno de ellos. Congresista, podríamos esto de repente para todos cambiar en el texto de la redacción hasta 5 puntos. ¿En la cátedra universitaria? ¿Sí? Dice máximo 10 puntos. Sí, Lo que pasa es que no es sumatorio eso, presidente. No es sumatorio porque el principal ya no es asociado ni es auxiliar. Ya es simplemente lo que faltaría es la cantidad de años de experiencia, porque acá dice 5 puntos y 1 punto cada año adicional a los 15 años. O sea, definitivamente hay que borrar 5 puntos donde está en el anterior a máximo 10 y decir solamente 1 punto por cada año adicional a los 15 años, pero no creo que haya una persona que esté como auxiliar 15 años, ¿no? Pero bueno, puede haber la posibilidad, pero yo creo que esto debería ir en ese camino, ¿no? Porque si nosotros sumamos una persona, un profesor, un catedrático principal 5 puntos y ya tiene 20 años de servicio, definitivamente ahí tiene los 5 puntos adicionales. Por lo tanto, esa persona tiene máximo los 10 puntos. Pero lo que no vamos a ver es que un auxiliar, un asociado y un principal tengan puntos en el mismo lado, porque o eres auxiliar, o eres asociado, o eres principal. Muy bien. Con el méritos y reconocimientos en el punto 4, en la misma tabla, creo yo que en la misma línea de lo que decía anteriormente, y es reiterativo, al eliminarlo, méritos y reconocimientos del artículo 25, obviamente esta tabla también se cae en la misma línea, no tendría razón de ser. Por lo tanto, yo planteo retirar este cuarto ítem de la tabla de evaluación curricular de puntajes, que representa básicamente membresías. O sea, no, pues ya, o sea, estamos en otra situación, no creo que debemos de seguir esto. Bueno, para mí no cabe ni siquiera análisis al respecto. Después voy al artículo 29, acerca de la modalidad. La modalidad definitivamente dice evaluación de conocimiento se realiza bajo la modalidad oral. Yo planteo de que la modalidad sea escrita, con una sencilla razón, y de repente algunos colegas me lo han dicho, porque cuando uno da una respuesta, de pronto la respuesta es contundente, o un sí o un no, que tiene solamente 2 alternativas, o también una respuesta con argumento. Por lo tanto, los argumentos tienen interpretaciones. La pregunta es, ¿nosotros estamos en la capacidad de una interpretación de una persona que de repente, y definitivamente, conocimientos mucho mayores que nosotros va a tener? Entonces, la modalidad oral abre y apertura a una respuesta que va a ser interpretativa. Por lo tanto, yo creo que la interpretación debería estar solamente en base a la posición personal, profesional del conocimiento en la entrevista personal. Por lo tanto, ya no tendría razón de ser una evaluación bajo la modalidad oral, porque vamos a hacer doble evaluación prácticamente. Entonces yo creo que acá sí deberíamos de considerar realizar bajo la modalidad escrita, y para eso deberíamos de considerar el apoyo de la Universidad Decana de América, la Universidad San Marcos, para que nos apoye básicamente en el trabajo de la evaluación escrita, como lo hacen actualmente en sus maestrías y sus doctorados, que te dan el código, tú entras y tienes 60 segundos por respuesta, y eso prácticamente se convierte en tiempo real la pregunta y respuesta, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo más, y salvo que tengan consideración y la cantidad de personas que se van a postular sean reducidas, se podría inclusive hacer de manera presencial en algunas facultades que son tan amplias que se podría considerar hasta 10 alumnos por aula. También podría ser una situación en base a la cantidad de personas que van a postular. Entonces, eso sí lo dejaría en una evaluación más que un planteamiento, que debería ser, mi propuesta es escrita y presencial, para mí.
¿no? Por tema de pandemia podría ser escrita y virtual, podría ser también, pero definitivamente mi posición es que esta sea escrita. Acá dice, en mérito a un balotario desarrollado de preguntas elaboradas por la Comisión Especial con el apoyo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República y de las Facultades de Derecho de las principales universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional, por la SUNEDU. En este caso, señor presidente, yo planteo de que el único balotario que se le va a entregar a las personas que van a postular esté en base al artículo 28.2. El balotario es teoría general del derecho, teoría general del proceso, criterios de emisión o resolución de casos, derecho constitucional, parte general, derecho procesal constitucional, derecho administrativo, teoría de los derechos fundamentales y precedentes del Tribunal Constitucional. Ese es todo el balotario. En base a eso, las preguntas van a ser tomadas. Definitivamente ya verá cuáles son las entidades y las publicaciones, los libros y todo lo demás para que puedan ellos entender acerca de esta pregunta. Ahora, lo que sí deberíamos de considerar en la modalidad es que vamos a pedir la lista de preguntas a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, a las facultades de Derecho de las universidades licenciadas, porque estamos hablando de la actualidad, y a los decanatos del Colegio de Abogados a nivel nacional. Ese es el balotario que vamos a tener nosotros. En base a esa lista de balotario, nosotros entraremos a un sorteo de las preguntas. Y de ese sorteo, que por lo menos yo creo que podemos pedirle a cada uno que nos alcancen 20 preguntas, si sumamos a todos ellos, por lo menos tenemos un centenar de preguntas, suficiente como para poder hacer una evaluación. Totalmente cerrado. Puede existir de que el colegio de Lambayeque le sople, pues le diga, aquí en Lambayeque, acá tengo, me han mandado 20, voy a estar mandando 20, pero bueno, pero sabe solamente de Lambayeque, pues, pero no va a saber de Tacna. Entonces es una manera, definitivamente, porque esto es un poco difícil, de repente hay muchas acciones, pero obviamente estamos también eligiendo a personas probas, gente que no está pues acá, como decíamos ayer en una conversación con nuestro amigo Vega, ellos no vienen pues por un cargo, ¿no? Ellos están en otro nivel, definitivamente, son gente que altruista, está en un conocimiento bastante importante del desarrollo constitucional del país. Entonces yo creo que esa sería la modalidad, ese es mi planteamiento, y bueno, sigo para no llegar más acá. En el artículo 33, obviamente, la evaluación, ratificar el tema de la parte presencial. En el artículo 35, criterios de evaluación, en la hoja número 14, en el primer punto, mire, la entrevista personal tiene por finalidad conocer al postulante y evaluar si se ajusta al perfil de magistrado del Tribunal Constitucional. En tal sentido, se debe evaluar lo siguiente. Bueno, en realidad, el perfil del magistrado está en base a la interpretación del conocimiento y lo que él tiene como una estructura de conocimiento holístico. Como le dije hace rato, por ejemplo, ¿qué te parece la disolución del Congreso anterior? Bueno, el conocimiento es fáctico, pero la interpretación es lo que discrimina uno del otro. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti la unión entre personas del mismo sexo? El conocimiento es fáctico, pero la interpretación es importante. ¿Por qué? Porque representa a las personas que estamos nosotros eligiendo. O sea, el componente político, el que tiene justamente, es la elección de personas que representan un tribunal constitucional a estas grandes mayorías. Habrá que de repente, vamos a suponer de que hay gente que está en pro del matrimonio de personas del mismo sexo, y de repente es un congreso que avala eso. Y va a elegir a tribunos
que tienen más o menos esa misma perspectiva. Pero también no puede serlo. De repente personas conservadoras se dicen simplemente no me interesa eso. Y tu interpretación, por más que seas ducho en la materia, no me satisface. Y ahí es donde justamente existe un tribunal que preste garantías constitucionales a las grandes mayorías, no a un grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá hay la primera área, dice trayectoria personal. Cuando nosotros tamizamos una evaluación y queremos llevarlo desde la parte cualitativa a la parte cuantitativa, por ejemplo, trayectoria académica, perfecto, muy bien. El currículum nos va a decir la trayectoria profesional, que también casi prácticamente lo mismo. Posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático. Definitivamente estamos en un país democrático y tenemos que garantizarlo. Solvencia e idoneidad moral para el cargo. Bueno, si ha habido algún problema al respecto. Yo no sé si de repente alguno de nosotros somos no morales o no idóneos y no sé cómo vamos a calificar qué es moral y qué es amoral. Por lo tanto, el tema de trayectoria personal. O sea, ¿qué es trayectoria personal? ¿Cómo es que yo voy a darle 5 puntos a alguien que tiene una trayectoria personal? ¿Qué es trayectoria? ¿Cómo lo puedo esquematizar dentro de una estructura de trabajo? En realidad, poner trayectoria personal para mí es dárselo a quien me cae bien y a quien no me cae bien. Es una manera no objetiva de poder darle un puntaje a alguien específico. Por lo tanto, al tener la trayectoria personal un componente subjetivo, creo que darle puntos involucra un sesgo total hacia una persona de mi interés. Y creo que eso no es el objetivo por el cual nosotros estamos acá en esta digna sesión. Así es que yo planteo retirar el tema de trayectoria personal, ya que no es evaluable desde una perspectiva de pronto componente. Respecto a la solvencia e idoneidad moral para el cargo, 10 puntos definitivamente. Eso no lo voy a saber yo al momento de evaluar a la persona. O sea, solvencia. Por ahí alguien me hablaba de un nombre, también no lo voy a decir, que es un ducho en la materia, un constitucionalista ya, pero sin embargo ha sido abogado de grandes delincuentes, gente que ha destruido nuestra patria. Pero claro, pero tú puedes decir, definitivamente, pero el abogado puede defender. ¿Cuál es el problema? Si para eso es su profesión. Es como que tú eres médico y le estás salvando la vida a un delincuente que acaba de matar a una persona. Es más o menos lo mismo. O sea, son situaciones que lindan en algo que es importante. El conocimiento de la vida y respetar la vida por encima de todo, pero lo otro no es comparable. Porque tú sabes que esa persona ha sido un sentenciado, es un delincuente y ha seguido en ese trabajo. Por lo tanto, solvencia e idoneidad moral no es evaluable y 10 puntos todavía. Entonces yo creo que acá trayectoria académica, trayectoria profesional, posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático, creo que son los ejes fundamentales que deberíamos de considerar en esta evaluación. Más no la trayectoria profesional y la solvencia e idoneidad moral, porque no creo que nosotros estemos en la situación de poder decir quién es moral y quién es amoral, porque eso tiene otras interpretaciones. Bueno, el artículo 36 es reiterativo, también ya lo dijeron nuestros colegas. Y bueno, básicamente esa es mi acotación. Hemos tratado de ser sucintos para poder llegar de pronto a algo concreto, ¿no? Entonces, esa es mi participación, señor presidente.